Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos a Jorge Ferrer entre nosotros. Él es doctor en psicología y uno de los referentes internacionales más importantes en psicología transpersonal, especialmente por su desarrollo de un paradigma participativo de la espiritualidad, siendo la corriente más actual dentro de la teoría transpersonal. Fue profesor del California Institute of Integral Studies en San Francisco y director del Departamento de Psicología Oriental Occidental. Además, fue miembro del Esalen Center for Theory and Research y consejero de la organización Religiones para la Paz en las Naciones Unidas. En su práctica privada internacional, en inglés y español, ayuda a individuos y parejas a lograr relaciones íntimas más satisfactorias, así como apoyo a individuos en procesos de integración espiritual, transformación y despertar. Regularmente ofrece charlas, podcasts, talleres, seminarios web y entrevistas tanto en inglés como en español. Y entre sus libros podemos destacar Revisioning Transpersonal Theory, Espiritualidad Creativa, Participation and the Mystery, Love and Freedom y Novogamia, más allá de la monogamia y del poliamor. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno queremos ampliar y añadir lo concerniente a la meditación y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Jorge, ¿qué es para ti la meditación y cómo meditas? Bueno, muchas gracias por la introducción y por estar aquí, la invitación también, la aprecio mucho. Y bueno, mi historia con la meditación es curiosa. Quizás podría comentar un poquito por ahí porque claro, yo empecé bastante joven meditando, como hacia los 17 años o así, con un grupo en Barcelona. En aquella época pues había muy poca cosa. Entonces estuve con los Brahma Kumaris, que era un grupo de meditación como hindúe, un poquito sectario, pero muy buena gente. Y de ahí Ujú, me pasé como al zen coreano con Jikwan de Popsanim, que había un centro en Barcelona. Después también zen en general. Y después ya una vez en California, cuando llegué a principios de los 90, me metí más en el Vipassana, mindfulness, sobre todo en el centro de Spirit Rock, con Jack Confield, con maestros de meditación pues muy buenos. Mi colega Donald Rothberg también estuvimos juntos en una organización que se llamaba la Buddhist Peace Fellowship, que intentamos integrar la acción social con la meditación, la práctica de meditación, ¿no? ujú, Y después también muy influyente para mí a nivel de meditación fue Thich Nhat Hanh. Thich Nhat ujú. Hanh a través de una gran maestra que es Joan Halifax, que si la conoces era la ex esposa de Stanislav Grof, Ah, pero sí. ella también es Ujú, chamán y ella también es maestra de meditación buenísima, entonces con ella también trabajé bastante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un poco, el trasfondo estuve básicamente sobre todo en la meditación budista. La meditación budista, pues por, no sé, pues quizás unos 12 14 15 años, como mucho más metido. Pero también llegó un punto en mi trayectoria en que la meditación se había convertido un poco en una disciplina demasiado rígida, de alguna manera. ujú. Y fue como un punto en que solté esa práctica diaria o eso, a lo mejor esas cosas también que hoy si no practico meditación es que no estoy haciendo el trabajo espiritual, ¿no? Como lo Ya, solté bastante y al ya. soltarlo, curiosamente, es cuando a mí, muchas cosas se abrieron espiritualmente para mí, curiosamente. Ujú, Supongo también es un proceso dialéctico un poco, ¿no? También, ¿no? De hacer práctica y después como también dejarte estar, ¿no? Dejar ser, ¿no? Entonces ahora mismo yo practico meditación a veces, no a diario, ya no hago retiros largos como antes hacía, y es una meditación que para mí ahora es como más holística en el sentido de que es menos mental y más enraizada en el cuerpo. Invito a mi mente a descansar en el cuerpo, ¿no? En su verdadero hogar, ¿no? ujú, Para que con ese fundamento se pacifique y ahí también la mente se puede hacer como más porosa, más permeable, pues a todo lo que contiene el cuerpo, ¿no? Con todas sus formas de conocimiento, ¿no? No solo la somática, la corporal, sino también la instintiva, el centro vital, ¿no? El jara, ¿no? También conectada con esa creatividad de la vida, con la sexualidad, con el ujú, deseo, y también el corazón, ¿no? Entonces, para mí, la meditación hoy en día es como yo le diría que es una indagación creativa del ser, ¿no? ujú. También es un descansar en el ser, también diría, y también como una especie de darte la bienvenida a ti mismo, ¿no? Es una frase que la aprendí de un colega, a un gran amigo, que es profesor de Tantra
me gustó porque resonaba con mi experiencia, ¿no? El darte la medida a ti misma sin juicios, sin valoraciones, ¿no? Encontrando lo que es, ¿no? Sin rechazar nada, sin buscar nada en particular, estar, ¿no? Estar en el ser, ¿no? Ujú, Y también quería también comentar con todo esto, ¿no? Como que yo creo que es importante entender que hay muchísimas prácticas meditativas distintas que llevan a lugares distintos, ¿no? Y esto es importante porque en cada tradición, históricamente, ¿no? Las prácticas meditativas tienen como incrustadas dentro sus doctrinas, ¿no? Te voy a poner como dos, tres ejemplos para que quede claro, ¿no? Si uno practica la meditación budista Theravada, ¿no? Que es como el análisis de la experiencia, ¿no? Como a un nivel como microscópico, por así decirlo, pues claro, llega un momento en que ese análisis lleva como esa experiencia, como le llaman, del no yo, del no self, ¿no? Porque uno lo que encuentra son pedacitos de experiencia, ¿no? Pero la práctica meditativa llega a esa en acción o a esa vivencia, ¿no? De la doctrina budista del no self o la impermanencia de todo, etcétera, ¿no? Pero, mm, por ejemplo, en la mística cristiana, y esto también es algo que yo viví espontáneamente durante unas semanas en mi vida, ¿no? eh, Se practica, hay muchas prácticas también, pero una de las metas principales es practicar estar en la presencia de Dios, en la mm, presencia de un Dios amoroso y personal que te quiere, ¿no? Que te rodea, ¿no? Que no te encuentras solo, estás en ese contacto, que es muy distinto a la práctica budista, ¿no? Y mm, por último, un último ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los grupos más de Neo-Advaita Vedanta, y digo Neo-Advaita porque en el Advaita Vedanta histórico era algo como mucho más intelectual, en realidad, el diálogo con el maestro, ¿no? No era tanto meditativo. Pero en los grupos de Neo-Advaita, por ejemplo, se puede, entre otras muchas cosas, se puede practicar la meditación en el Satchitananda, que le llaman, ¿no? El ser, conciencia, gozo, ¿no? Y esto también es una vivencia también, es como la conciencia del ser es el gozo, lleva el gozo, ¿no? Es como esta trinidad, ¿no? Como una trinidad que también la encontramos en el cristianismo de otra manera, ¿no? Pero ujú. entonces, como esto, ¿no? Como que cada práctica meditativa te lleva a un lugar distinto, ¿no? No es que meditar es para todos igual, ni para todas las tradiciones, ni se busca lo mismo, pero sí que quizás si hay algo en común, yo diría que es esa cualidad del mindfulness, de la atención, ¿no? De la concentración, de la meditación, ¿no? Que puede tomar muchas maneras y dirigir, moldear la experiencia humana en direcciones distintas que idealmente, si todo va bien, pues te sacan de loops neuróticos de la mente, ¿no? Te hacen más pacífico, te hacen aceptarte más a ti mismo y por tanto, por ende, a los demás y a la vida, ¿no? Y también, pues si todo va bien, pues puede llevar una reexperiencia de lo que es el ser humano, ¿no? De lo que es el ser humano y del mundo también, ¿no? Porque va junto, ¿no? Cuando nosotros cambiamos realmente la percepción, o yo diría que el mundo también cambia, ¿no? Está Claro, como interconectado, ¿no? claro. Eh, la otro comentario que quería hacer antes de quizás pasar la segunda pregunta es que la meditación no es una panacea. Yo no siento que es una panacea. De hecho, para según qué poblaciones podría estar incluso contraindicada, ¿no? Hay estudios, ¿no? De episodios psicóticos, ¿no? Catalizados por la meditación en personas con esquizofrenia, ¿no? Tenía Ujú, un estudiante también, David Trevelyan, de doctorado, que escribió una tesis doctoral que la convirtió en libro y se ha hecho muy famoso en Estados Unidos. Él tuvo una experiencia de trauma en retiros de meditación. mm, ¿Por qué? Porque no había contacto ocular, no había contacto físico, de pronto se retraumatizó y escribió todo un libro que se llama Trauma Sensitive Mindfulness Practice, ¿no? Que ya, como sería como meditaciones o técnicas para hacer la meditación más sensitiva al trauma, que ahora es como lectura obligada de todos los maestros de meditación de Vipassana en Estados Unidos casi, ¿no? Hacen trainings y todo, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Como también entender que tampoco te va a curar de las psicopatologías. Te puede ya, hacer más, aceptarlas más, te puede a veces liberar de cosas, por supuesto, ¿no? Pero hay que entender que la mayoría de psicopatologías fueron creadas relacionalmente, ¿no? O por omisión o por comisión, ¿no? Por omisión de afecto en momentos del desarrollo sí, o por abuso o por cosas así, ¿no? O abandono, ¿no? ujú, Entonces, es muy, muy importante, ¿no? Entender que la combinación de la psicoterapia, ¿no? Y la meditación, yo creo que hay algo muy, muy, muy potente, ¿no? ya, Lo último que diré en este sentido,
el gran maestro Jack Kornfield, ¿no? El director de Spirit Rock, uno de los maestros de meditación budista más famosos en Estados Unidos y en el mundo, diría yo, ¿no? Él escribió ya en los años 80 un artículo muy famoso que se llamaba Incluso los mejores meditadores tienen heridas psicológicas. Y incluso los mejores meditadores Sí. tienen heridas psicológicas. Ah, tienen heridas, sí, ya. Claro, heridas psicológicas, como diciendo, la meditación no te va a curar esas heridas necesariamente, te va a hacer más aceptarlas mejor, pero no es una panacea para tampoco, no es un sustituto de la psicoterapia también, por ejemplo, ¿no? Ya. Em, bueno, entonces, bueno, quizás dejo esto aquí. La otra pregunta era si meditación La recomendaría o segunda cuál. Sí. dentro de la primera es cómo meditas. Ujú. Bueno, lo que comentaba antes, ¿no? La meditación que comentaba antes un poco que es bueno, medito sentado, ¿no? Sí. Sentado en postura de meditación. A veces, depende, a veces hay algunas mañanas, a veces que me pongo alguna meditación guiada de Thich Nhat Hanh, que me gustan mucho, son muy sencillas, van como al punto, ¿no? La sencillez de Thich Nhat Hanh siempre me encantó, ¿no? Ujú, Su candidez, ¿no? Transmite algo muy bonito, ¿no? Se nos fue ujú, hace un par de añitos o así, hace poco. ujú, Y quizás una de las personas que se consideraba como que lo más cercano a un Buda vivo, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? ujú, Y después la otra es esta que comentaba antes de como de coming into being, ¿no? Como de entrar en el ser, descansar en el ser, pero de esa manera más holística, ¿no? Que mencionaba antes también. ujú. Sería, Jorge, ¿tú no crees que entonces a veces, así como decías que esa persona pues tuvo esos desarreglos, ¿no? Psicológicos, sería integrar lo que uno aprende en la meditación? Claro, Sería otro eh, paso. claro, exacto, sí, sí. Eso, claro, pero ahí es donde yo creo que para esa integración, a menos que, bueno, hay personas pues que tienen capacidades innatas muy integrativas, ¿no? Pero para esa Sí, integración es donde es importante, claro, si estás trabajando en un centro de meditación, pues hablar, ¿no? Con el maestro, con claro. el meditación o como el guía de la meditación, personas que han caminado ese camino antes que tú y te pueden orientar, ¿no? Pero también aquí es donde quizás también la figura del psicoterapeuta transpersonal o un Mm, psicoterapeuta que tiene experiencia en meditación, que tiene experiencia pues de incluso las ciertas desequilibrios que pueden darse o distorsiones o inflaciones del ego, porque sí, cuando juegas con esas energías pueden pasar muchas cosas, ¿no? Como cuando tomas enteógenos también, ¿no? claro. Em, una de las, ya un poco, creo que la otra pregunta era de qué práctica ¿Y recomendaría, qué ¿no? prácticas meditativas has empleado con más pasión y dedicación? ¿Y cuál Mira, recomendarías? vale, yo recomendar no recomiendo ninguna, en el sentido de que yo creo que Claro, cada persona tiene que encontrar la práctica que le exacto. vaya bien, ¿no? Y la que le llame, la que le resuene, ¿no? Está bien que prueben varias, ¿no? Y que entonces sientan cuál es la. Entonces, recomendar así en general me parece que no sería apropiado o correcto, ¿no? Para mí al menos, ¿no? Tal como lo veo, ¿no? Lo que sí que me gustaría también comentar un poquito, hay una práctica que es la que también yo utilizo en mis talleres. Y es una meditación holística y es interesante porque, claro, algunos de los problemas que hablamos antes, ¿no? De la falta de relacionalidad, por ejemplo, en la meditación, que uno está siempre como solo, incluso cuando estás meditando con otros, meditando solo, tal, ¿no? Por un lado. Y después está el tema de la desencarnación, ¿no? Descorporización, ¿no? Ujú, Muchas prácticas meditativas son como muy mentales, muy de la conciencia, ¿no? Y a veces el cuerpo se deja atrás, ¿no? Por supuesto, hay de todo, ¿no? Pues, por ejemplo, la meditación vipassana de Goenka, pues es mucha atención al cuerpo a nivel como microscópico también, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, un gran autor, Reginald Rey, del budismo tibetano, ¿no? Hizo una crítica en Estados Unidos de la meditación que él veía en sus estudiantes, que era una meditación como muy desencarnada, ¿no? Como muy en la cabeza, ¿no? Y empezó a ya, hacer unas prácticas también tibetanas antiguas para llevar a la gente al cuerpo, ¿no? Como bajar a la gente al cuerpo, que es una práctica más holística, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, a mí me influyó mucho y, de hecho, el trabajo que hago en mis talleres está basado en unas meditaciones holísticas desarrolladas por Ramón Alvareda y Marina Romero en el Centro Estel de Barcelona en los años 70 y 80. Ramón también nos dejó hace un año y medio, pero Marina aún está viva y bueno, ellos desarrollaron unas meditaciones que yo les llamo meditaciones interactivas encarnadas,
en el sentido de que no son meditaciones que una persona medite sola, sino que son meditaciones en las que hay contacto físico con otras personas y las dos personas están meditando, ¿no? Ujú, Entonces esto es muy interesante, en mis talleres tiene mucho éxito en el sentido de que la gente va a lugares muy profundos mucho más rápidamente cuando están solos meditando en la cabeza. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Puede ser una meditación en la que estas personas estén en contacto, hay una persona que esté en contacto con la cabeza, ¿no? Que recoja la cabeza, ¿no? Incluso puede ayudar físicamente, ¿no? Acariciando, ¿no? La frente a relajar la mente desde un nivel orgánico, ujú, mientras que otra persona está como en contacto con los pies, como enraizando, ¿no? Enraizando, como ofreciendo una sensación de enraizamiento, ¿no? ujú, Entonces se crean experiencias de trascendencia enraizada, ¿no? La mente se abre a la conciencia, pero permaneciendo encarnado, ¿no? ujú, Permaneciendo encarnado en la tierra, ¿no? Y después también hay prácticas como con más implicación de contacto, aunque siempre todo se hace con mucho respeto y con cualquier persona puede elegir el tipo de contacto, obviamente, ¿no? ujú. Pero puede ser de constante distintos chakras de distintas personas, ¿no? Por Ya. ejemplo, hacer una meditación en contacto con el chakra del corazón de otra persona, ¿no? Mm, Con ese contacto físico, el contacto físico, claro, remite al aquí y el ahora. mm, La sensación física siempre ocurre en el aquí y el ahora, no ya, antes y después. ya, Entonces, sí, el contacto físico, que es algo que ha sido tan marginalizado, diría yo, en claro, las prácticas meditativas históricas, claro, es una de las herramientas más potentes que se pueden conocer o para estar en el aquí y el ahora, ¿no? ya. Y después hay otras meditaciones incluso con más implicación, que es, por ejemplo, poner el chakra del corazón sobre el centro vital de otra persona, ¿no? O Mm, incluso la cabeza en el centro vital de otra persona, en el jara, ¿no? ¿Qué ujú, ocurre, ¿no? Con curiosidad, con indagación, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ponemos en contacto físico directo ese lugar del cuerpo más relacionado con la energía de la conciencia, ujú, con ese lugar del cuerpo más relacionado con la energía vital, ¿no? La energía de la vida, que para sí, mí es otra cara del misterio, ¿no? La dimensión ya, más inmanente del misterio y sí, la dimensión más trascendente del misterio, ¿no? Y se crean experiencias como muy, muy bonitas, muy potentes, que ayudan a las personas mucho más rápidamente a llegar a estados meditativos bastante profundos, ¿no? Y en el CIA es donde daba clases, tenía unas clases que utilizamos estas prácticas también como herramientas de indagación. Eh, mm, Hay artículos publicados sobre el tema, ¿no? Y en uno de ellos se remitía a esto, ¿no? Que las personas reportaban que estados, pues eso, de no dualidad, estados como que normalmente los meditadores normales, como yo y como la mayoría de personas, ¿no? sí, Pueden tardar muchísimo tiempo, ¿no? En llegar, ¿no? Pues en pocas prácticas estaban en esos estados, ¿no? Entonces no es una cosa que recomendaría a todo el mundo, como decía antes, pero sí, para mí ha sido como una práctica muy, muy, muy influyente. Este mm, trabajo de meditación holística, también le llamamos transformación holística, le llamo también en mis talleres espiritualidad encarnada, ah, Transpersonal Somatics es el mm, último título que le puso, la somática transpersonal, ¿no? sí, Lo último que diré al respecto, si tienes algún comentario, alguna pregunta más, es que hay algo muy, muy potente, ¿no? Yo entendía, claro, muchos años en California, como lo sabes, como en el epicentro de todas, siempre vi que integraban de alguna manera lo somático y lo meditativo. ¿Estamos bien? Sí. La dimensión somática y la meditativa, tanto el Hakomi, ¿no? Como otras prácticas también terapéuticas, psicoespirituales, ¿no? Entonces ahí hay un interface, ¿no? Como un encuentro entre la dimensión somática y la dimensión de la conciencia que siento que es muy, muy importante. sí, no, es curioso porque este sí que no lo había escuchado nunca, ¿no? Pero el hecho del contacto, ya no solamente una meditación guiada, que es escuchando lo que ahí está grabado, sino que el contacto físico que ayude tanto a guiar o acompañar esa meditación, ¿no? O esa Sí, interiorización, ¿no? Dentro de cada uno. Eso es muy curioso y pienso que puede ser muy potente, ¿no? Porque incluso cuando hay en las cuestiones chamánicas, ¿no? Como ya sabes,
está la soplada, pero también están los cantos, están a veces el toque a esa persona, pero con mucho respeto, ¿no? Claro, Cuando dentro de un buen contexto y dentro de, claro, de un lugar bueno y adecuado, pues es muy curioso, ¿no? El hecho del contacto que haga que esa persona claro. pues, pueda entrar más, ¿no? Sí. Si nosotros le llamamos en este trabajo, es un nombre que le puse, le llamamos mindful contact, mindful touch, Mm, porque el mindfulness trae la energía de la conciencia y el contacto físico invita la energía vital a emerger al cuerpo también. Entonces está en ese matrimonio interno de estas energías, ¿no? De la energía vital, esta dimensión más inmanente del misterio, como decíamos, ¿no? Y de la conciencia, ahí hay algo muy potente realmente, ¿no? También te quería comentar que ese contacto cuando es meditativo, ¿no? Es simplemente un contacto. Cuando hago talleres siempre les digo a todas las personas participantes, y claro, vienen muchas personas a veces con muchas técnicas aprendidas, ¿no? Desde masaje o cosas energéticas, le digo, intentar olvidar todo lo que sabéis, ¿no? claro, Intentar claro. olvidar todo lo que sabéis. Vamos a practicar lo que decía el gran maestro Suzuki, ¿no? Del Centro Zen de San Francisco, la mente del principiante, ¿no? Sí, Beginner's Mind, mente del principiante que está más cerca de la iluminación que la mente del meditador avanzado, ¿no? O sí. maduro, ¿no? Decía el gran maestro Suzuki, ¿no? Eh, Entonces, desde ahí, es simplemente un contacto que se ofrece apertura y presencia. Mm, Apertura y presencia. mm, Y ese contacto, aparte de traer esas energías, invitar esas energías y llevar a lugares meditativos interesantes, también es muy sanador, obviamente, porque, claro, claro. hoy en día el contacto físico normalmente siempre, y hay todo tipo de abusos, de distorsiones, ¿no? Hasta Cuando ese luego. contacto físico es un contacto que busca algo, ¿no? Mm, Busca alguna persona, ¿no? O incluso crear placer o obtener placer o tal. Entonces, ese contacto que es realmente libre, ¿no? De cualquier agenda, que es simplemente presencia y apertura, ¿no? Que es lo que se cultiva en estos talleres, mm. aparte de llevar estas experiencias, vivencias profundas, pues también es súper sanador. Sí, sí, desde luego. Pues Jorge, para mí ha sido un placer esta charla, esta explicación de algo que también hay esos detalles que yo desconocía. Imagino que para que luego cuando esté editado el vídeo y esté colgado en la página web puedan disfrutar como lo he disfrutado yo. Y nada, agradecerte de nuevo, mandarte un abrazo muy fuerte y nada, que estés muy bien. Pues muchas gracias, José Luis. Aquí lo dejamos. Un gran Muy bien. abrazo. Nada, un abrazo Gracias a para ti. ti fuerte, gracias.